continuamos acá en Reporte Estelar, esta noche analizando la situación de los trabajadores en medio del ambiente de conflictividad social que se está viviendo en Venezuela, donde tenemos unos indicadores económicos que están acabando con el tema del poder adquisitivo del trabajador, además de una serie de eventos que estarían pues no permitiendo hoy en día que se den unas condiciones en las cuales el trabajador disfrute pues de los beneficios contractuales. Por un lado, pues está, como les decía, el tema de la crisis laboral, por otro lado está el tema de los contratos colectivos, muchos están vencidos, sobre todo en el tema de la administración pública. Hay además la persecución a la disidencia, al tema de lo que tiene que ver con la criminalización de las protestas hoy en día. El año pasado, según las cifras que muestra el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se produjeron 5.735 protestas por reclamos laborales en el país. Tenemos de invitado a esta noche a dos representantes del sector trabajador. A mi lado se encuentra el señor Alberto Maldonado, coordinador de la Operación Libertad Sindical, a mi izquierda, y a mi lado derecho tenemos al señor Francisco García, quien es constituyente por el sector de los trabajadores y además forma parte de la Dirección Nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Ambos bienvenidos acá. Muchas gracias. A Reporte Estelar. Pues les pregunto a ambos y ustedes verán quién responde. Pues ¿creen ustedes que en estos momentos están dadas las condiciones, según lo que tenemos, para dar un paro general en Venezuela debido a las condiciones que están teniendo los trabajadores, que dijimos el sueldo no les alcanza porque se los come la inflación y porque además las condiciones laborales en las cuales están trabajando no son las mejores en estos momentos? No, bueno, yo creo, primero, que en Venezuela las condiciones de un paro general son más que justificadas. Hoy cuando los trabajadores venezolanos son los más pobres del mundo, por debajo de los Haití, de África, hoy cuando el salario que ajusta el gobierno, que es de 65.000 bolívares, 40.000 de salario, 25.000 bolívares de bono de alimentación, un salario que alcanza solamente para una mayonesa de kilo y para 3 kilos de harina de maíz precocido, las condiciones para que el trabajador que hoy está en la administración pública, porque no es diferente a la administración privada, es necesario que el trabajador tome la decisión de bajar la Santa María porque su salario no le da. Esto es un gobierno que en 20 años acabó convenciones colectivas, acabó con el transporte, acabó con el sistema de transporte público masivo más importante de Latinoamérica, acabó con los salarios, acabó con las prestaciones sociales, con el sistema de salud, acabó con el seguro social, que para los trabajadores era la clínica, para sus hijos, para su familia, acabó con los pensionados que hoy los tiene durmiendo en las entidades bancarias, cobrando una pensión de miseria que no le alcanza ni siquiera para cubrir una caja de pastillas para la atención. O sea, las razones y los motivos para ir a bajar la Santa María y para que 2 millones de trabajadores de la administración pública salgamos a la calle para demostrarle a este gobierno que dice ser un gobierno obrerista, pero que le puso una lápida a los derechos fundamentales de los trabajadores en Venezuela, está más que clara. Yo creo que no existen en estos momentos más condiciones, mejores condiciones que ni siquiera en la Cuarta República, porque en la Cuarta República este gobierno llegó diciendo que en la Cuarta República se comía perralina. Ahorita ni los perros están porque ya desaparecieron los perros. El pueblo, los trabajadores hoy carecen de la mayor miseria que nunca antes vista se haya visto en este país. Las convenciones colectivas se acabaron, no existe posibilidad. ¿Cómo discute una convención colectiva cuando el dragón de la inflación a los 3 días se come el salario que han acordado los trabajadores y el patrón? Ya vamos a hablar de las propuestas, entonces, cómo discutir una convención colectiva con unos niveles de hiperinflación como los que tenemos en estos momentos. ¿Qué dice Francisco García, que es representante de los trabajadores allí en la Constituyente? Fíjate, a nuestro juicio, yo creo que lo que realmente no están dadas las condiciones justamente para que el país se paralice. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es producir, trabajar. Es decir, yo creo que sí, efectivamente, en los últimos 2 a 3 años, el ingreso del trabajador ha tenido una afectación importante. Es decir, y producto de muchas cosas, podemos asumir la responsabilidad que puede haber tenido el gobierno de algunas políticas mal implementadas, pero también nosotros no podemos dejar de lado todas estas agresiones que hemos tenido desde el punto de vista económico y que han estado dirigidas especialmente a la moneda, que ha sido el factor más importante cuando se habla del ingreso del trabajador. Nosotros hemos visto
cómo se ha especulado y se ha tratado de destruir nuestra moneda a nivel nacional, y eso por supuesto ha tenido una consecuencia nefasta para el trabajador. Pero ¿cómo podemos resolver eso? No con paralización, es justamente trabajando, es produciendo. Nosotros tenemos un problema en el país de producción nacional, que es lo que en definitiva va a permitir un problema corregir. de producción nacional que no han generado los trabajadores. Además, sí, por vale supuesto, destacar. pero no, son los trabajadores los que generan la producción de todos los países. Pero ¿cómo generar la producción? Y usted señala que se ha ido a atacar la moneda venezolana, pero recordemos que pues el presidente Chávez en su oportunidad le quitó 3 ceros a la moneda, cosa que también hizo el presidente Nicolás Maduro. El tema de la producción ha ido en caída, inclusive tenemos pues la principal industria que ha bajado los niveles por debajo del 1.000.000 de barriles diarios, y además tenemos, por supuesto, lo que tiene que ver con el tema de la producción nacional. Tenemos un país prácticamente paralizado, más allá, y se dice desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se llama presidente obrero, pues que no se le dan las garantías suficientes al trabajador para que se produzcan en Venezuela las condiciones necesarias para una buena sanidad laboral. Yo creo que si a un sector se le ha dado garantías y financiamiento en los últimos 20 años, ha sido justamente al sector productivo nacional. Todas las políticas del año 2017 hacia abajo, dirigidas a través del financiamiento en divisa, en moneda nacional, al sector, eso debe hacerse una evaluación. ¿Qué pasó? Bueno, muchos de estos sectores tomaron todas esas divisas, y por eso nosotros vemos grandes capitales privados fuera del país. Nosotros tenemos estimaciones que más de 100.000 millones de dólares, y otros menos conservadores dicen que más de 200.000 millones de dólares se encuentran en bancos privados, de sectores privados venezolanos que lo extrayeron a través del financiamiento que hizo el gobierno nacional a los sectores productivos del país, y que lamentablemente no lo invirtieron en ampliar sus líneas de producción, lamentablemente no lo invirtieron en, de alguna manera, aportar desde el punto de vista productivo al país, sino que, bueno, cerraron más bien sus empresas, hicieron empresas de maletín para lograr esas divisas del país, y afectando, por supuesto, negativamente a la producción nacional. Alberto Maldonado. Cuando tú tienes a un gobierno que tiene 23 empresas expropiadas, y cuando tienes a un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente diciendo que unos jampones se robaron la plata de los venezolanos, la plata del petróleo, quebraron las empresas básicas de Guayana, tienen 23 empresas en mano, las cementeras, los azucareros, cada una de esas empresas quebradas, y cuando los ladrones se fueron del país, con los cientos de miles de millones que hoy le hacen falta a la salud, que hoy le hacen falta a los educadores que están protestando hoy ahorita en Miranda, que hoy le hace falta a los trabajadores de la administración pública en materia de salud, del seguro social, cuando no se discute nada de eso y cuando se han robado la plata, bueno, aquí lo que ha reinado en Venezuela es la impunidad. Y la impunidad que saqueó y que hoy tiene a los sectores populares de los trabajadores en los mayores cordones de miseria nunca antes construidas. Aquí no hay ninguna revolución, aquí no hay ningún socialismo, aquí se construyó un mecanismo para empobrecer la clase trabajadora venezolana. Como lo digo, en Colombia el salario mínimo son $330, en Venezuela en estos momentos son $10 y va en ascenso. Ese salario dentro de 15 días, cuando un kilo de carne aquí en la capital cuesta 65.000 bolívares, cuando un cartón de huevos cuesta 30.000, cuando un kilo de arroz en estos momentos cuesta 8.000, cuando un kilo de pasta cuesta 10.000. O sea, ¿qué le queda a un trabajador? Bueno, esto es un gobierno que le apostó a la empresa privada, y como a confesión de parte, relevo de pruebas, aquí se saqueó el erario público y hay algunos delincuentes fuera de la frontera de Venezuela gozando de los recursos de los venezolanos. Ahora, quebrada la nación. Usted hablaba de que se llevaron el dinero del Estado venezolano y de todos los trabajadores, pero ¿qué pasa? Y esto no estaba en manos de privados. ¿Qué pasa que precisamente con las empresas de la CBG, el emporio que producían, todo lo que producían hoy están prácticamente paralizadas? ¿Qué pasa con PDVSA? Eso no estaba tampoco en manos de privados. ¿Qué pasa con los centrales de azucareros y todas esas centrales que fueron esas empresas que fueron expropiadas? Tampoco estaban en manos de privados. ¿Qué pasa con el poder regulatorio del Estado? Que prácticamente no se está produciendo en esas empresas. Eso vamos al regreso porque nos toca hacer una pausa. Estamos conversando esta noche sobre la situación sindical de los trabajadores, la situación laboral, cómo están en estos momentos las condiciones, hay o no condiciones para un paro general en Venezuela, y tenemos de invitado a Alberto Maldonado, es coordinador de la Operación Libertad Sindical. ¿Cuál es su cuenta en Twitter?
Alberto Maldonado, @gmail, @Alberto Maldonado. @Alberto Maldonado. Y tenemos acá Francisco García, quien es constituyente para el sector de los trabajadores, su Twitter, @soyrevolucion4, 4 en número. Nos vamos a la pausa y ya regresamos esta noche conversando sobre los trabajadores en Venezuela.